Hola, bienvenidos a un video sobre condensación de vapores simples y mezclados, capítulo 12 y 13 del libro de procesos de transferencia de calor de Donald Kern. Este material es presentado a ustedes por Robinson Joseph, Alejandro Espinal Gil, Domingo Méndez Jaques y quien les habla, Luz del Alba Núñez. Todos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la carrera de Ingeniería Química y cursando actualmente la materia Operaciones Unitarias 2. El contenido que veremos en este video es necesario para comprender la condensación de vapores simples y mezclados. Comenzaremos con la condensación de vapores simples. Vaporización y condensación. Un fluido puede estar tanto como gas, líquido o vapor. El cambio de líquido a vapor es vaporización y el cambio de vapor a líquido es condensación. Para fluidos puros a una presión dada, el cambio de líquido a vapor o de vapor a líquido ocurre solo a una temperatura que es la temperatura de saturación o de equilibrio. Puesto que los cambios de transferencia de calor vapor líquido usualmente ocurren a presión constante o casi constante en la industria, la vaporización o condensación de un compuesto simple normalmente se efectúa isotérmicamente. Mecanismos físicos de la condensación. La condensación tiene lugar a muy diferentes velocidades de transferencia de calor por dos mecanismos físicos, en forma de gota y en forma de película, como se ilustra en esta imagen. Para la condensación en forma de gota, por ejemplo, cuando un vapor puro saturado entra en contacto con una superficie fría, tal como un tubo, se condensa y puede formar gotitas en la superficie del tubo. Estas gotitas pueden no exhibir ninguna afinidad por la superficie y en lugar de cubrir el tubo se desprenden de él, dejando metal descubierto en el cual se pueden formar sucesivas gotitas de condensado. Cuando la condensación ocurre por este mecanismo, se llama condensación en forma de gota. Sin embargo, usualmente puede aparecer una inconfundible película a medida que el vapor se condensa en el tubo cubriendo. Esta es la condensación en forma de película. Es importante aclarar que la condensación en forma de película no es una transición de la condensación en forma de gota, debido a la rapidez a la cual el condensado se forma sobre el tubo. Debido a la resistencia de la película de condensado al paso de calor a través de ella, los coeficientes de transferencia de calor para la condensación por gotas son de 4 a 8 veces mayores que para la condensación de película. Aplicaciones al proceso. En la industria química es práctica común separar una mezcla de líquido destilando los componentes de bajo punto de ebullición, separándolos así en estado puro de aquellos que tienen alto punto de ebullición. En una solución de varios compuestos, cada uno ejerce una presión parcial y el más volátil no puede eliminarse del resto por ebullición, sin arrastrar algo de los compuestos de mayor peso molecular. Pero sabemos que la proporción de los compuestos más pesados que son arrastrados cuando la solución empieza a hervir es menor que la que existía en la solución original antes de que empezara la ebullición. Si el vapor que se desprende se condensa, sabemos que este tiene un punto de ebullición menor que la solución original, indicando un aumento en la proporción de los componentes más volátiles. Por ebulliciones sucesivas de una sola parte de la mezcla, condensando los vapores que se forman e hirviendo de nuevo parte de los condensados, es posible obtener una cantidad casi pura de los compuestos más volátiles. La columna de destilación de cachuchas de burbujeo que se muestra en la izquierda deriva su nombre de una serie de cachuchas ranuradas invertidas que se colocan sobre los elevadores de vapor en cada plato de la columna. El vapor que entra por debajo de un plato a través de los elevadores se rompe en pequeñas burbujas a medida que pasa a través de las ranuras de cachuchas que están sumergidas en el líquido, cuyo nivel se mantiene mediante el vertedero de cada plato. El alimento, que usualmente es un líquido, es una mezcla de componentes más y menos volátiles y se alimenta a una columna en el plato alimentador,
donde los compuestos volátiles son parcialmente vaporizados por los vapores ascendentes a medida que el alimento se desplaza a través del plato. El remanente del líquido, el que en el plato es menos volátil que el alimento y derrama al plato inferior a través del vertedero. Al plato inferior a través del vertedero. Los puntos de ebullición de los líquidos en cada uno de los platos inferiores son en consecuencia mayores. Para vaporizar una porción del alimento, el vapor del plato inferior debe intercambiar calor con el líquido del plato alimentador, liberando los compuestos más volátiles hacia el plato superior de la alimentación, suministrando calor al fondo de la columna, donde el aumento de la concentración de los compuestos menos volátiles representan las mayores temperaturas de ebullición en el sistema. El calor suministrado en el fondo mediante la vaporización en el hervidor se transmite a la parte superior de la columna, plato a plato, debido a la diferencia de temperatura correspondiente a las diferencias de puntos de ebullición entre los platos. La destilación continua requiere de la presencia del líquido en los platos durante todo el tiempo. La temperatura de condensación en el condensador es la que determina la presión de operación en la columna destiladora, ya que la temperatura de saturación del vapor varía con su presión. El destilado debe condensar en el condensador a una temperatura suficientemente alta, de manera que su calor latente pueda ser eliminado por el agua de enfriamiento. En la industria de la generación de energía, el término condensador de superficie, como el que tenemos aquí, se reserva para un equipo tubular que condensa vapor del escape de turbinas y máquinas. Condensación en superficies. En la condensación sobre una superficie vertical se forma una película de condensado, como se muestra en estas imágenes que podemos observar, que se supone que está en régimen de flujo laminar hacia abajo. Para una superficie vertical, el espesor de la película aumenta acumulativamente de la parte superior a la base, pero el coeficiente de condensación para un vapor condensante en una superficie vertical decrece de la parte superior a la base, y para lograr un coeficiente grande de condensación, la altura de la superficie no deberá ser muy grande. La velocidad de drenado para cantidades iguales de condensado es también función de la viscosidad del condensado. A menor viscosidad, sabemos que a menor viscosidad, menor espesor de la película. Recordamos que para todos los líquidos la viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura y consecuentemente el coeficiente de condensación aumenta con la temperatura del condensado. Es importante saber que la cantidad de condensado es proporcional a la cantidad de calor transferido, que a su vez está relacionado al espesor de la película y a la diferencia de temperatura entre el vapor y la superficie. Cuando un líquido desciende verticalmente por la parte exterior de un tubo, ciertamente su flujo es laminar en la parte superior, donde la acumulación del condensado es pequeña. Si en el tubo se condensa una cantidad relativamente grande, es posible que en algún punto debajo de la parte superior de la película cambie a flujo turbulento. El factor local de condensación decrece continuamente de la parte superior hacia abajo, hasta algún punto en que la película cambia de flujo laminar a turbulento. Después de la transición, el coeficiente aumenta de acuerdo con la conducta usual de la convección forzada. Refiriéndonos al tubo, como se muestra en la derecha, el área coloreada en la parte exterior del tubo, la que está en color amarillo o naranja, representa la película de condensado como se vería en cualquier punto mirando hacia abajo. Condensación en superficies verticales. En esta imagen, la velocidad a la cual el calor pasa del vapor a través de la película líquida de condensado y a la superficie enfriadora por unidad de área está dada por esta expresión, donde A
es el calor latente de vaporización. W', las libras de condensado formado por horas por pie cuadrado, y Y' es el espesor de la película de condensado en un punto generalizado en la figura. Lambda, que es el calor latente de vaporización, y H, el coeficiente de condensación. La velocidad a la cual el vapor se condensa está dada por esta expresión. Es importante saber que la velocidad también aumenta verticalmente a medida que el condensado se desliza hacia abajo. Para tubos verticales, sea la carga por tubo, esta expresión que vemos aquí, donde N sub T es el número de tubos. También tenemos AG, que es la carga de condensado por pie cuadrado, y el número de Reynolds. AF es el área transversal y P el perímetro mojado por tubo. El área transversal es el área de la figura que mostramos anteriormente, esta. También tenemos a G', que es la carga de condensado por pie lineal, W sobre P. La carga total de calor es equivalente al calor latente por las libras de condensado. Y aquí el coeficiente. Para tubos horizontales, la carga para un tubo horizontal está dada por esta expresión, donde L es el largo del tubo. Para vapor de agua a la presión atmosférica en tubos horizontales, el coeficiente de condensación será calculado mediante esta expresión. Y para tubos verticales, por esta expresión, donde delta T sub F tiene un rango de 10 a 150 grados Fahrenheit. Frecuentemente es deseable aplicar alguna de estas ecuaciones al cálculo de condensadores, que son modificaciones de intercambiadores 1 o 2 con condensación en la coraza. Tales condensadores tienen un haz de tubos con deflectores y estos a su vez no afectan los coeficientes de película de condensación en los condensadores de tipo horizontal, puesto que los coeficientes son independientes de la velocidad masa del vapor, pero tienen influencia en la acumulación de condensado en los condensadores de tubos verticales. Esta gráfica que podemos observar es un nomograma de soluciones de esta ecuación, y su uso requiere que la película se desplace en régimen laminar a un número de Reynolds promedio de 1800 a 2100 para los gradientes de flujo supuestos para el condensado. Podemos hacer uso de ella en condensadores de tubos horizontales específicamente. Entonces, ¿cómo usarla? Primero, necesitamos conocer la carga de condensación, y este valor lo ubicamos en esta parte del gráfico. Proyectamos una línea vertical hacia arriba y la extendemos hasta que corte con la línea correspondiente a la conductividad térmica correspondiente a nuestro problema. A partir de este punto, extendemos una línea horizontal hacia la derecha hasta que corte con la línea correspondiente a nuestra gravedad específica. Nuevamente, a partir de aquí, extendemos una línea vertical hacia arriba que corte con la línea correspondiente a la viscosidad. Y en este punto extendemos una línea horizontal que corte con la línea de referencia, y luego extendemos una línea horizontal que nos indicará el valor requerido del coeficiente de condensación. Comparación entre condensación horizontal y vertical. El valor del coeficiente de película de condensación para una cantidad dada de vapor en superficie establecida es afectado significativamente por la posición del condensador. En un tubo vertical, cerca del 60% del vapor se condensa en la mitad superior del tubo. Cuando se emplea un condensador en una columna de destilación
deben tomarse en cuenta varios factores específicos. En la figura de la izquierda, el reflujo se retorna a la columna por gravedad. La pierna del condensado 1,2 de altura Z1 debe emplear suficiente carga hidrostática para regresar el condensado a la columna a través del sello. En la figura de la derecha se emplea un condensador vertical para el mismo servicio, pero este es más apropiado para el regreso de condensado por gravedad. Por otra parte, si se desea no solamente condensar el vapor, sino que al mismo tiempo subenfriar el condensado, pues en este caso el condensador vertical sería el más adecuado. Subenfriar es la operación de enfriar el condensado bajo su temperatura de saturación, y esto se hace frecuentemente cuando el producto de la destilación es un líquido volátil que debe almacenarse. Subenfriándolo es posible evitar grandes pérdidas por evaporación durante el almacenaje inicial. Caída de presión permisible para un vapor condensante. En la destilación, la caída de presión permisible para el vapor que sale de la columna usualmente es muy pequeña si el condensador se instala para regresar el reflujo por gravedad a la columna. En la coraza, la caída de presión permisible para un vapor condensante está dada por esta ecuación, donde S es la gravedad específica al vapor, y para condensación en tubos está dada por esta. Hasta aquí mi parte, los dejo con mis demás compañeros. Saludos, buenas tardes, me place enviarle un cordial saludo a todos mis compañeros y a nuestro distinguido profesor. Aquí le voy a presentar lo que es parte de lo que es mi trabajo, donde estaremos hablando de diferentes procedimientos de la transferencia de vapor, donde podremos ver algunos sistemas tales como la condensación de vapor sobrecalentado, entre otros, y donde también veremos algunas ecuaciones importantes para llevar a cabo este proceso y algunos de los equipos que se llevan a cabo en estos procesos. Bien, para eso debemos saber que la condensación de vapor sobrecalentado no es más que el resultado de una absorción de calor adicional por un vapor saturado seco, después que se ha removido del contacto con el líquido que lo forma, o por el paso de vapor saturado a través de una válvula reductora de presión. Esto quiere decir que cuando sobrecalentamos un líquido pasa al nivel de que no podemos ver un líquido que estamos sobrecalentando. Llevamos al vapor a tener una sobreenergía, que podemos decir que podríamos quemar alguna otra sustancia, como por ejemplo un papel, con dicho vapor. Bien, aquí le voy a presentar lo que es la ecuación de condensación de vapor sobrecalentado. Déjame ver, está por aquí, donde tenemos que esta ecuación citada por Mark Adams, donde hace referencia a algunos investigadores que han encontrado que tanto la carga de sobrecalentamiento como la condensación pueden considerarse como transferidas por la diferencia de temperatura de saturación de vapor de agua y la temperatura de la pared del tubo. Bien, esto nos dice que esta ecuación más bien nos lleva a saber que parte de su distribución tenemos aquí es Q, que nos representa el calor de convección, donde H nos representa el coeficiente de película para la condensación de vapor, A nos representa el área superficial de transferencia de calor, donde T sub S nos representa la temperatura de saturación de vapor del agua sobrecalentado correspondiente a su presión de entrada, y donde
T sub infinito nos representa la temperatura de saturación de vapor de agua sobrecalentado correspondiente a su presión de salida. Bien, nos dirigimos en esta parte, déjame ver que continúa aquí. En estas dos figuras donde nos representa dos distribuciones de temperatura, en la primera parte podremos apreciar que es esta, que nos dice que nos representa la distribución de temperatura versus la longitud durante la condensación isotérmica de un condensador, de un condensador. Podemos ver que se muestran diferentes temperaturas aquí. Temperatura 1, diferencia de temperatura 2. Podemos ver diferentes tipos de temperatura aquí. Y en la segunda figura, que nos representa la distribución de temperatura versus la longitud de un tubo del condensador, aquí lo podemos ver. También podemos ver donde se grafican, míralo aquí, el vapor, etcétera. Se grafican algunas temperaturas aquí durante el sobrecalentamiento. El sobrecalentado nos grafica algunas temperaturas, míralo aquí. Dividido en dos partes. Estas dos figuras, los que nos representan es el condensador dividido en dos partes o dos zonas en serie, una para el sobrecalentador y la otra para el condensador. Esta es la que nos representa, como podemos ver aquí, el de sobrecalentador, y esta nos representa la de el condensador. Continuamos. A continuación veremos una ecuación, esta, que más bien podemos ver que nos representa la temperatura para la transferencia de calor en los dos pares de tubos de la zona de sobrecalentamiento, donde T sub 1 nos dice que es igual a un medio. Aquí lo podemos ver, entre paréntesis nos representa, esto lo que nos representa es la carga total sobre la carga de contracorriente, más tenemos más 2 T sub 1, que esto nos representa la carga térmica de condensación, más la temperatura 1 menos la temperatura 2. Aquí podemos apreciar lo mismo en diferentes estructuras. Más adelante podremos apreciar otra ecuación. En esta parte tenemos lo que es un subenfriador vertical. Este se encarga de prevenir que el condensado salga sin subenfriarse, para evitar pérdidas excesivas por evaporación, y son excelentes para usarse como condensadores subenfriadores. Aquí podemos ver parte de su distribución. Por aquí tenemos la entrada del agua, por aquí podemos ver la entrada de vapor, aquí podemos ver también las temperaturas, por aquí podemos ver la temperatura de entrada y la de salida. En esta parte las temperaturas son idénticas, y también en esta parte podemos apreciar una diferencia de temperatura
Ya esta temperatura inferior será mayor a la temperatura media. Aquí podemos ver la salida del agua, el sello rojo, por aquí lo podemos apreciar, y por acá tenemos el condensado de subenfriamiento. Bien, por aquí tenemos lo que es un subenfriador horizontal, que sirve para proporcionar la superficie de subenfriamiento, ajuste externo y nivel del líquido. También puede adquirirse con un sello Crespo para proveer la superficie para el subenfriamiento. Por aquí podemos apreciar cómo podemos ver la entrada de vapor. Por acá la salida del agua, nos refiere el nivel del líquido, la condensación, y por acá la entrada del agua. También tenemos el deflector de represa, que nos representa, o mejor dicho, nos sirve para el ajuste externo. Esto nos sirve como ajuste externo y como ajuste Crespo de un condensador subenfriador horizontal. Ya por motivo de tiempo, con mis compañeros, como saben que va a ser un video muy pesado, espero que hayan entendido lo que le he podido transmitir. Mi exposición era un poquito más larga, pero como ya les dije, por motivo de tiempo, la vamos a dejar hasta aquí esta parte. Mi nombre es Alejandro, le estaré conversando acerca de lo que es la condensación de vapor del agua. Como sabemos, el agua tiene una gran utilización en los procesos de transferencia de calor debido a su buena conductividad térmica. Un ejemplo de esto son la condensación de vapores saturados. Sabemos que también el agua tiene la propiedad de ser tiene muy buena miscibilidad, lo que es básicamente que se puede ligar, se puede mezclar con fluidos muy fácilmente. Entonces, un ejemplo de esto es teniendo vapores saturados en un recipiente y al esparcirle o proporcionarle lo que son gotas de agua fría, estas ayudarán a lo que es la condensación del mismo, ya que sabemos que el vapor saturado es un vapor a alta temperatura. Al tocar la superficie de esas gotas de agua fría, sabemos que va a condensar por el cambio de temperatura. Entonces, también para el diseño de este tipo de proceso, debemos tomar en cuenta que la contaminación del agua debe ser, no puede ser una contaminación objetable, deberá ser muy minúscula, muy minúscula. Asegurará que no haya incrustamiento en el sistema. Generalmente, cuando utilizamos vapor, el vapor del agua es un vapor sin contaminación, lo que nos va a asegurar que no va a haber incrustación en la urna. Estos parámetros ya mencionados básicamente son de fácil entendimiento y fácil de recordar, debido a que es un ciclo natural. Se conoce en ingeniería como el ciclo de Carnot o el ciclo natural de Carnot. También les mostraré lo que es un gráfico muy importante, el cual presenta lo que es la influencia del aire en el coeficiente de la condensación de vapor. Como vemos, dependiendo del porcentaje de aire en el vapor del agua, en el vapor de agua que tengamos en el sistema, claro que la caída de temperatura a través de la película de aire ya la tendremos. Básicamente nos dará un coeficiente de condensación. Si cogemos un 1% de aire mezclado con una temperatura, podemos ver que nos baja de un 2000 si la influencia del aire con el 0% a 1200. Vemos la diferencia que hay, la distancia que hay. Entonces también si cogemos la misma temperatura, vamos a decir con el medio enfriante de 20 Fahrenheit, cuando la concentración del aire es un 2%, el volumen del coeficiente se reduce de 2000 a 750. O sea que sí
influye bastante lo que es el porcentaje de aire. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un condensador vertical. Como podemos ver, el equipo o la unidad tiene una entrada por arriba de la entrada de vapor de escape. Sabemos que puede que haya una caldera o lo que esté generando el vapor. Entonces el vapor sale básicamente en forma de escape. Tiene una tubería de salida y entra aquí en la entrada de vapor de escape. Veo que tiene deflectores, los cuales lo tienen a ambos lados. Los deflectores son para distribuir el vapor en la unidad y así básicamente tener más eficiencia. Tenemos también la placa de soporte. Esa placa básicamente sirve para asegurarnos de que tenemos unos platos que son las superficies que se mantienen a una temperatura fría o ambiente. Básicamente cuando el vapor choca de esos platos, de esas superficies, de esas placas, empieza a condensar. Entonces esa placa de soporte soporta o mantiene esas otras láminas, por así decirlo, a una temperatura, disculpen, a una distancia constante, básicamente. Entonces también tenemos la tapa de la caja de agua. Esa tapa básicamente nos asegura que en la caja de agua debajo de esta unidad, de este equipo, nosotros tenemos un pozo caliente. Básicamente tenemos un volumen de agua. Esa tapa de la caja de agua evita que el agua salga o se conecte se junte con lo que es la entrada de agua que vemos ahí. Sabemos que el sistema, cuando habíamos dicho anteriormente, es recomendable que nos aseguremos que la salida de agua salga a menor temperatura posible. Por eso vemos que el agua, luego de salir condensada, entra otra vez al sistema para asegurarnos de que la temperatura salga lo más baja posible. Entonces también tenemos el pozo caliente, como habíamos dicho. Eso está debajo. Ahí básicamente tenemos un reflujo, el cual si no lo presenta la figura, pero sí hay un reflujo ahí para asegurarnos de que el condensado salga de la temperatura un poco más fría. Ahí en donde está el pozo caliente es donde sale la salida del condensado. En la parte de abajo, aquí tenemos las secciones a través del pozo caliente de salida de aire. Ese pozo, básicamente ahí podemos verlo lo estamos viendo si vemos en la parte superior dice vapor de escape. Entonces estamos girando y viéndolo de manera lateral, en la parte derecha y en la parte izquierda. En la parte izquierda vemos que tenemos la entrada de agua que había mencionado arriba. También tenemos el enfriador de aire, que es básicamente una entrada de aire que hay para asegurarnos que el aire que fluye en el sistema entre y salga y pueda mantenernos a temperatura ambiente las placas que van a dar básicamente de hecho la condensación. También tenemos debajo vemos que está la salida del condensado, como habíamos visto arriba, y está la entrada de agua por igual. La podemos visualizar ahí, que es realmente en pequeña proporción, pero sí para asegurarnos de que haya un equilibrio térmico y el agua salga a temperatura lo más baja posible. Entonces en la parte derecha vemos por igual la otra parte de lo que es la otra parte lateral. Vemos que la salida o purga de aire básicamente entra por una de las partes y luego sale por la otra y se distribuye en el sistema. También cabe destacar que algunos criterios a lo que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es lo que es la carga de vapor. La carga de vapor es simplemente el flujo de vapor que tenemos dentro del sistema que entra. Se expresa en libras por hora de vapor. También tenemos otro criterio, que es el vacío del condensador.
El vacío del condensador es simplemente la diferencia entre la presión atmosférica y la presión medida en la entrada del vapor. Esta se mide en pulgadas de mercurio. Con esto, esta síntesis básicamente de lo que es la condensación de vapores simples, analizando el principal, que es el agua, entramos a lo que es la condensación de vapores mezclados, el cual es la otra parte básicamente del capítulo. En el capítulo anterior, nosotros suponíamos que el vapor condensante consistía en un solo compuesto, un compuesto puro, sustancialmente puro, como vimos el ejemplo del agua, pero que los cuales básicamente, por ende, condensan de manera isotérmicamente. Pero en este caso sí tenemos el análisis de condensadores de vapores compuestos, los cuales serían ya o mezclados, serían lo contrario. Tienen una mezcla de fluido como su nombre indica. Entonces, al tener una mezcla de fluidos en el vapor, cada cual condensará a temperatura diferente. Normalmente se utilizan torres de condensación para la misma, y un ejemplo para el mismo es lo que es las torres de destilación del petróleo. Sabemos que cada corte de grado API dependerá básicamente del combustible que estamos condensando, y sí es un buen ejemplo para que analicemos, ya visto en clase lo que era el grado API, para que analicemos lo que es una condensación de vapores mezclados. Por ende, sabemos que ya al ser vapores mezclados tenemos diferentes temperaturas de condensación. También cabe destacar en esta sección, para el mejor análisis de lo que es la condensación de vapores mezclados, que hay 9 tipos comunes de mezclas de vapor encontradas en la transferencia de calor. La número 1 es el vapor puro. Nos pone como ejemplo el agua, aunque es realmente una sustancia pura, si sabemos que es una mezcla de dos compuestos químicos. Entonces, si esta, debido a que es un vapor puro, la temperatura durante la condensación se mantiene de manera isotérmica. También tenemos la número 2, que es dos miscibles. Nos pone el ejemplo de butano y pentano, y la temperatura durante la condensación sería de manera decreciente. Sería básicamente porque primeramente empezamos por el que se condensa a mayor temperatura, y luego así pasamos, ese se condensa primero, luego bajamos la temperatura de las placas, siendo un condensador vertical en el caso, y sí, ahí empezaría la condensación del otro de nuestro caso, que sería el pentano. Entonces también tenemos los N miscibles, nos pone ahí que también es decreciente, con el mismo básicamente método de operatividad. Tenemos el número 4, que es vapor no condensable. Un ejemplo de ese es el vapor de agua y aire. Como vimos, el aire sí afecta bastante la condensación del vapor de agua, y si hay demasiado aire entre el vapor del agua, si realmente no se condensa a temperatura, a presión constante, no se condensa. Deberá haber un cambio de presión. Un ejemplo de eso, cuando tenemos un vaso que al cambio, si tenemos un recipiente y hay un cambio de temperatura brusco, esto nos afecta la presión, y ahí sí hay condensado. Por eso vemos que el vaso, cuando lo sacamos y las moléculas del vapor del aire, las moléculas de agua que hay en el aire, chocan con la superficie fría, sí hay un condensado, pero sí debe haber una cambio de temperatura brusco, debe haber no puede ser presión constante. En esta tabla sí se dan a presión constante. También tenemos el N miscibles no condensable. Tenemos el butano, pentano y aire ahí. Dos inmiscibles. Sí vemos que los dos inmiscibles condensan a temperatura isotérmica, puesto que los dos tienen la misma condición de ser inmiscibles.
que significa básicamente que no se ligan. Normalmente esas mezclas sí condensan a la misma temperatura, o una necesita más tiempo que la otra para condensar, pero así a la misma temperatura. También tenemos número 7, que es N miscibles, 1 y 1 inmiscible. El número 8 es N inmiscibles y 1 no condensable. Estos también son decrecientes ambos. Y el número 9 y último, N miscibles, 1 inmiscible y 1 no condensable, que los tres de ellos juntos. Ahí también es de forma decreciente, ya que cada uno tendrá una temperatura de condensación diferente. Vemos claramente lo que es una torre de destilación, las cuales nos dan los diferentes grados APIs, dándonos básicamente los diferentes tipos de combustibles. Ahí podemos visualizar que si tenemos esas placas para que condense el vapor cuando viene de la caldera que está debajo, básicamente operando, y si cae por condensa a cada temperatura el corte. Ahí vemos, este es el mejor ejemplo para básicamente lo que son mezclas, vapores mezclados. Y si vemos que son vapores miscibles, ya que vienen de una mezcla de vapores, una mezcla básicamente muy viscosa pero líquida, y si al calentar sí es posible dividirlo, ya que el vapor se puede dividir por condensación dependiendo cada cual de los cortes que tenga, van a condensar a diferentes temperaturas. Buenas tardes, mi nombre es Domingo Méndez y hoy le vamos a calcular cuáles son las composiciones de punto de rocío y punto de burbuja para una corriente. Para realizar dichos cálculos tenemos que tener en cuenta cuáles son las concentraciones molares de uno de estos valores. Puede ser la concentración del líquido o la concentración del vapor. Aparte de eso, también necesitamos conocer cuál es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es un valor que podemos encontrar por la relación de la fugacidad parcial del sistema y la fugacidad total del sistema. Hacemos la división de estas y podemos encontrar lo que es la constante de equilibrio. Si queremos encontrar lo que es el punto de rocío, entonces tenemos que decir que el punto que B, representado como vapor o punto de rocío, va a ser igual a la K, constante de equilibrio, multiplicado por L, que es la cantidad de número de moles del líquido. Si queremos encontrar lo que es el punto de burbuja, tenemos que hacer lo mismo. Utilizando la misma ecuación, solo despejamos la L o despejamos el punto de burbuja. Consideraremos un condensador con un flujo contracorriente con un fluido que entra a 80 grados Fahrenheit y sale a 120 grados Fahrenheit. En los puntos 0,0, 1,1 y 2,2 se formarán diferentes tipos de composiciones, ya que podemos ver que en el 0,0 se formarán las primeras gotas del condensado, y en la 1,1 ya se formará una capa o una película del condensado. A medida que vamos moviéndonos en el gráfico, se puede ver que la composición del líquido va aumentando mientras la composición del gas o del vapor va disminuyendo. Se tiene que tener claro que la composición molar total del sistema siempre será cero, ya que no se le está agregando nuevos moles al sistema, sino que los moles que va adquiriendo el líquido es porque lo va cediendo el vapor. A medida que nos movemos en la línea del condensado, se irán degradando la temperatura y pasaremos de un vapor sobrecalentado a un líquido saturado. Por ejemplo, en el punto 1,1 ya se formó la primera capa de líquido y los números de moles del vapor será menor a la que teníamos originalmente alimentada. A la salida del condensador, el vapor ya se habrá pasado líquido y ya va a haber un cambio de fase dentro del sistema. El porcentaje de números de moles o la cantidad de números de moles del vapor será mínima o será cero, mientras que se formará un nuevo líquido saturado con una temperatura la misma a la alimentada contracorriente, debido al equilibrio térmico que se formó.
Coeficiente de transferencia térmica para una mezcla de multicomponentes. Cuando se condensa una mezcla de multicomponentes, el rango de la condensación entre el punto de rocío y el punto de burbuja puede ser mayor a 100 grados Fahrenheit. El líquido que se forma entre la entrada tiene una gran diferencia en la forma de su composición al que se forma en la salida del sistema y debe llegar al punto de burbuja en la parte final de la coraza antes de que ésta se drene al condensador. El coeficiente de película en el condensador difiere algo de las suposiciones de Muset, en el que en el primer líquido en condensar es el que hierve más a una temperatura más alta, y los componentes de alto punto de ebullición en cualquier serie química homóloga son más viscosos que los que tienen punto de ebullición menores. Para los tubos horizontales o verticales significa que el número de Reynolds para la porción de entrada de los tubos puede ser muy menor a lo que se calcula para las propiedades medias de las mezclas totales de la película del condensado. No obstante, para evitar el tedioso trabajo de la integración para determinar los cambios del coeficiente de temperatura debido a los cambios de las propiedades de los líquidos, para el cambio diferencial del área o delta área, es posible usar un método de promedio de los coeficientes de entrada y de salida. Esto puede hacerse usando las propiedades promedios de las mezclas, o si hay una gran diferencia de las características del condensado, la entrada o la salida. Calculando el coeficiente de temperatura en ambos extremos y tomando un promedio. Las composiciones del condensado final no son idénticas en el tubo horizontal y vertical. Verticales que condensan a la misma mezcla, puesto que el condensado es acumulativo en los tubos verticales. Sin embargo, parece que esta consideración no se debe tomar en cuenta en vista de que otras suposiciones que también se pueden aplicar, excepto para en condensados viscosos, la que se puede utilizar una fórmula que encontramos en la 13.22. A continuación estaremos analizando lo que es el diagrama de presión y una mezcla de azotonitrilo 1 y nitrometano 2 a una temperatura específica de 75 grados Celsius, obtenida por la ley de Raoult, diciéndonos que la ley de Raoult nos dice que la presión parcial de un sistema va a ser igual a la presión total multiplicado por los números de moles de ese mismo componente. Entonces, conociendo lo que es la composición del sistema y conociendo la presión y el comportamiento de esta mezcla, pudimos encontrar lo que es esta línea, que esta línea se le llama punto de rocío, y la línea de arriba se conoce como punto de burbuja. En el punto de rocío es aquella donde se empiezan a encontrar las primeras formas de condensado y las primeras gotas del condensado, y las puntos de burbuja son aquellas que empiezan cuando el fluido se encuentra en estado líquido, empiezan a salir algunas burbujas, y esto empieza lo que es un cambio de fase de líquido a gaseoso. Si fijamos este valor si fijamos la presión, podemos decir a 60 grados Celsius, como es en este caso, y nos movemos en la composición del fluido, se puede decir que nuestro punto estará fuera de esta área que se formó. Si está fuera de esta área que se formó, entonces puede decir que el punto de rocío o punto de burbuja puede cambiar. Esta tabla nos indica que a una presión constante y a una temperatura constante tenemos un punto de rocío constante. A medida que cambiamos nuestra presión o cambiamos nuestra temperatura, el punto de rocío va a ser distinto. Entonces, lo que es la presión, temperatura y composición son valores exactos que podemos utilizar para determinar lo que es el punto de rocío y punto de burbuja dentro de una sustancia. En este punto
Si por ejemplo estamos en 40 grados Celsius, si estamos en 75 grados Celsius ya la temperatura establecida y tenemos una composición de 0.4 de X, del valor X, y nos movemos y seguimos aquí adelante hasta este punto, nos damos cuenta de que ese punto es el punto de rocío. Pero a medida que cambiamos la composición del sistema, el punto de rocío puede cambiar. Hicimos lo mismo, tenemos el mismo gráfico, pero en vez de fijar la temperatura, fijamos la presión. Cuando fijamos la presión, tenemos las dos líneas. La línea inferior es la línea del... como este líquido aquí se encuentra subenfriado y aquí se encuentra un calor sobrecalentado, esta línea de aquí se llama línea de burbuja, y esta línea de aquí es la línea de rocío o punto de rocío. Esta área que se encuentra dentro de la línea es la misma que la interior, la única variación es que aquí la presión es constante y el cambio solo se va a hacer en la temperatura. Si nos movemos en X o nos movemos en Y, podemos determinar un punto de rocío distinto a distinta temperatura. Ahora le estaremos hablando sobre la condensación de una mezcla de miscibles y no miscibles. En este caso se representa por la destilación por arrastre de vapor de sustancias orgánicas que son miscibles entre ellas pero que no lo son en el agua. El agotamiento de los compuestos volátiles del aceite de asociación, en un ejemplo típico que se muestra en el 11.1, la figura 11.1, podemos ver que aquí hay una destilación, hay una torre de destilación podemos ver productos orgánicos o compuestos orgánicos. Aquí se puede ver lo que es el intercambiador de calor, y también se puede ver que aquí en esta parte hay un calentador y también un enfriador, teniendo estas dos líneas de salida con diferentes tipos de sustancias. Según Baker y Hazelton, ellos efectuaron algunos trabajos experimentales para determinar el coeficiente de calor para diferentes tipos de condensadores. Aquí se puede ver lo que es el condensador en forma vertical, donde dice que el coeficiente de calor va a ser igual a 79 multiplicado a la 1/4 de la sumatoria de las concentraciones de agua multiplicado por los calores latentes del vapor sobre la concentración de agua por la longitud del diámetro del tubo. A y B se representarán por el líquido orgánico y el agua de la película del condensado. También se trabajaron para condensadores horizontales diciendo que el coeficiente de calor va a ser igual a 61 multiplicándose por a la 1/4 de la sumatoria de las fracciones de agua multiplicándose por los calores latentes de vapor de cada una de las sustancias A y B, en este caso el líquido orgánico y la película del condensado. Esto se va a dividir entre la multiplicación de la concentración, el porcentaje de agua y el diámetro del condensador. Muchas gracias a todos por su atención. Toda la información dicha anteriormente se encuentra contenida en el capítulo 12 y 13 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Q. Kern. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ampliar tus conocimientos. Gracias.